Estamos aquí, Paula y Alejandro, para entrevistar a José Luis Losa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? José Luis, ¿nos podías explicar detalladamente cómo nace Cine Europa? Pues sí, Cine Europa realmente nació no como tal festival de cine, sino que nació dentro de un proyecto cultural multifacético que se llamaba Los Encontros Europeos no Camiño de Santiago, que fue una idea del entonces alcalde Xerardo Estévez, ¿no? Dentro de aquel proyecto de ciudad que él tuvo claro. Y que fue realmente la primera persona que habló de esto del camino, ¿no? Que me acuerdo que incluso le decíamos la gente cercana, las beatos, esta cosa del camino. Y él, sin embargo, veía muy claro que ahí había algo interesante, ¿no? Tanto a nivel cultural como... Él lo veía más como un interés cultural, que después, digamos, toda esta explosión turística, ¿no? Bueno, el hecho es que dentro de los encuentros europeos había diversas facetas culturales, había una musical, había una de videoarte, incluso de videocreación, y había una muestra cinematográfica, que esa fue realmente la primera edición de Cine Europa, ¿no? Bueno, tuvo una aceptación razonable y al año siguiente la propuesta que yo le hice a Xerardo fue que eso durase un mes. Bueno, nos parecía un poco exorbitado, pero bueno, era diferente de todos los festivales. Y se puede decir que así nace realmente Cine Europa como es. Es decir, ya ese año se independiza de los encuentros europeos, que como todo este tipo de manifestaciones un tanto litúrgicas desapareció, pero Cine Europa a partir de ahí, emancipada ya, se mantuvo y se mantuvo de hecho con esa fórmula en el mes de noviembre y durando un mes. Bueno, la crisis nos llevó a que ahora dure 22, 23 días, pero bueno, se mantiene lo que es esa esencia, o sea, un margen de tiempo completamente anómalo para lo que es un festival, lo que nos permite mostrar un cine destinado no a la crítica, sino al público, ¿no? Que no puede ver 8 películas al día como la crítica en los festivales. ¿Y no resulta muy complicado que en un festival de dimensiones tan modestas consigáis siempre películas exclusivas o reseñables? Claro, hay siempre un tira y afloja. Es decir, el problema de Cine Europa es un problema que está ahí, sordo, porque cuando llega Cine Europa es momento de celebrar, no es momento de tirarse un poco la cosa de que no hay presupuesto. La verdad es que el presupuesto es muy reducido. Yo cuando hablo con directores de otros festivales, ¿no? Y actualmente, en los últimos años, especialmente una restricción, que el presupuesto es de 200.000 euros, ¿no? Pues claro, festivales como Sevilla, por ejemplo, que duran 9 días, pues superan el 1.000.000 de euros para 9 días. Entonces, hay un problema a todos los niveles. A nivel de películas, evidentemente, porque primero hay que convencerlos de que les interesa que vengan a un festival pues que no tiene esa difusión fuera de Galicia, evidentemente porque no hay dinero para invertir en publicidad, ¿no? Por ejemplo. Pero después también lo que son a veces los derechos que se pagan por cada película. Es decir, hay películas, todas esas películas que son como los blockbusters o lo mainstream, ¿no? Dentro de Cine Europa, las películas que han ganado el Festival de Cannes o de Venecia o la última película Ken Loach era hace años, ¿no? Ahora serán otros los directores de moda, ¿no? Las películas tienen un coste muy elevado en cuanto a derechos de autor, entonces por ahí ya hay una dificultad. La otra es convencerlos a los autores o a las productoras. Eso tenemos una ventaja, que es la continuidad en el tiempo y una cierta línea yo me atrevo a decir, de coherencia, porque no ha cambiado el equipo de Cine Europa en este tiempo. Eso es una gran suerte, ¿no? El poder desarrollar el proyecto. Entonces estableces unas relaciones, unos lazos de complicidad que muchas veces, sin duda, nos permiten tener más películas o una programación más rica de la que podríamos tener con ese presupuesto tan bajo. Si hace décadas triunfaba una película como Muerte en Venecia, es empate porque se vendía ese tipo de cine como intelectual, como importante. ¿Hasta qué punto crees que la promoción puede configurar el gusto cinematográfico de una generación? La promoción, claro, es que tú hablas de un momento, efectivamente, en los años 70, pues hablas Muerte en Venecia, pero si nos vamos un poco más adelante en los 70,
pues yo recuerdo cuando se termina la dictadura, llegan en aluvión a España las películas que estaban prohibidas, y ahí entran pues tanto El último tango, como La naranja mecánica, como Novecento, Emmanuel, por otros motivos, ¿no? Pero ese tipo de películas eran entonces las películas que había colas tremendas para entrar. Yo recuerdo Novecento, que se pasaba además en dos, no era muy larga, en dos sesiones diferentes, en días, y había unas colas tremendas, y eran las películas de las que la gente hablaba, sí. A la que los estudiantes iban, ¿no? Que hay un proceso curioso de infantilización de la sociedad que afecta también a los estudiantes, y afecta a Cine Europa, también, eso ahora podemos hablar después si queréis. Pero claro, evidentemente lo que es la promoción ha cambiado completamente, porque lo que es ese cine, aunque el concepto sea tanto añejo, para entendernos, de autor, que antes tenía su target muy claro y digamos que era abundante, ¿no? Ahora está cada vez más restringido. Es decir, películas que uno piensa que van a ser un exitazo en taquilla, como La vida de Adele, que viene precedida de una Palma de Oro en el Festival de Cannes, y que al fin y al cabo es una historia de amor, es una película accesible, ¿no? Y después resulta que no funciona, que pasa desapercibida. O La Palma de Oro de este año, bueno, del año pasado, una película turca que duraba 3 horas, pero es que no la ha visto nadie. Y entonces, claro, el problema que sucede es que prácticamente no hay público para el cine de autor, porque cada vez más tenemos un complejo de exhibición que es una copia del modelo americano, de los centros comerciales, en donde ya no hay acceso a películas. Pues en el caso de Santiago, en los últimos años se han estrenado cosas como Ninfomanía, como Los lobos de Wall Street, ¿no? Entonces, claro, yo también por conocimiento con las distribuidoras que trabajan con estas películas, tienen unos problemas terribles para colocarlas. Hace muy poco tiempo acaba de cerrar su aventura, ¿no? Bueno, temporalmente por lo menos, Luis Miñarro, que es un productor catalán que ganó nada menos que la Palma de Oro hace 3 años con una película de Apichapón, Gueraseta-Cool, ¿no? Y sin embargo esa película se estrenó y él tenía dificultades para encontrar salas en Madrid y en Barcelona, no hablo ya de ciudades más pequeñas, para estrenarlas, ¿no? Y se la malestrenaban, de manera que el problema está en que estamos en un momento en el que el mercado, el supuesto mercado libre, que como sabemos no es libre porque está completamente tomadas, las salas tienen unos dueños que son oligopolios, y entonces asistimos a un proceso de censura que es mucho más cruel en cuanto a la oferta que hay para el público que el del franquismo. O sea, sin duda se podía haber mucho más cine de autor, el tardofranquismo, probablemente en los años 50, no sé, pero en los últimos años del franquismo había una oferta mucho más rica que la que hay ahora, que es terrorífico, ¿no? Porque no hablo ya de ciudades como Santiago, pero incluso en Madrid o en Barcelona, ves que esas películas de autor se estrenan mal. Lo que antes eran estas salas que están los Renoir, los Alphaville, que incluso Gaute le dedicaba una canción a los Alphaville, sí. Y ahora pues están, no voy a decir moribundas, pero todo eso está demediado, ¿no? Y siendo Santiago de Compostela una ciudad tan universitaria, ¿cómo crees que afecta a Cine Europa esto que nos comentabas ahora de la infantilización de los estudiantes? Yo lo percibimos de Cine Europa de una manera, vamos, meridiana, ¿no? O sea, cuando Cine Europa empezó, pues el público era, de una manera aplastante, era estudiantil. También es cierto que las maneras de venta de entradas, pues no existía internet, había que comprar la entrada en taquilla, las entradas no eran numeradas, con lo cual había que hacer una segunda cola para encontrar un sitio que no fuese en el Poleiro, ¿no? En el último anfiteatro, y eso ya parece que un poco aquellas colas que duraban horas, pues también tuvo que ver con expulsar a la gente que no tenía tiempo, que era todo menos los estudiantes. De manera que aquellas primeras ediciones de Cine Europa, cuando estaba de moda Peter Greenaway, ¿no? o Krzysztof Kieślowski, pues yo recuerdo que eran campamentos estudiantiles, en el sentido de que eran absolutamente un porcentaje elevadísimo estudiantes que entraban y subían corriendo las escaleras para... hoy por hoy, si Cine Europa tuviese que vivir de los estudiantes universitarios, probablemente tendría que, yo dudo de supervivencia, ¿no?
lo que percibo es que, bueno, hay todo tipo de públicos, también hay un público estudiantil, me refiero a estudiantil universitario, pero predomina la gente de 30 años en adelante, ¿no? Y se te ve bastante amargo, como decías, con respecto al cine comercial que se estrena en las salas comerciales. ¿Crees que la situación del mainstream cinematográfica entonces es decadente y el único refugio es el cine de autor libre? Sí, no es pesimista. Yo creo que lo que digo es un poco constato una realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo la valoración de las películas siempre es subjetiva. Claro, es que antes era mainstream El último tango en París. Yo recuerdo hace muy pocos meses, 4 meses, cuando se estrenó, fue el estreno mundial en Berlín de 50 sombras de Grey, ¿no? Y yo recuerdo que esa película no quería ni siquiera ir a verla, ¿no? Entonces hablé con mi medio, les dije, oye, ¿estáis interesados? Porque si no, yo personalmente y naturalmente me dijeron que sí, que naturalmente sí, pero como todos igual que a mí le sucedió a toda la crítica, ¿no? De manera que eso fue el gran evento, o sea, en un festival que se supone que es de autor, y veías a toda la crítica especializada a nivel mundial, que está en Berlín, bueno, no es Cannes, pero es Berlín, y estábamos todos allí para ver aquella película. Es que yo no encuentro ya adjetivos, no vale la pena perder el tiempo en hablar de ella, ¿no? Pero desde luego si algo no es transgresora, es reaccionaria completamente. Y claro, hay que pensar que hace 40 años el equivalente a eso era algo como El último tango en París, que es una película que sigue siendo hoy transgresora, o esa es mi opinión, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto de adocenamiento en el cual se convence al gran público de que 50 sombras de Grey es como una transgresión, es como ser un poco, vamos a ser un poco golfos, ¿no? Y cuando en realidad es una película ultra reaccionaria, es como un cuento de hadas en el fondo folletinesco y machista y bueno, aparte de muy mal hecho, claro, pero muy reaccionario. Eso te da una idea de la involución tremenda entre lo que era mainstream antes, que también era mainstream Superman y la Guerra de las Galaxias, pero lo era un cine de los años 70. O sea, pienso en Norteamérica y pienso en las películas que hacía Coppola, en Apocalipsis Now, en El Padrino, o en actores como Al Pacino, ¿no? Que hacía Sérpico, Tarde de Perros, o hablo de Sidney Lumet en el Network, es decir, eso eran en Estados Unidos, esas eran las películas que se veían. El cazador, de Michael Cimino, eso por hablar de Hollywood, ¿no? Si pensamos en Europa, pues había colas para ver las películas de directores franceses como Romer, de directores alemanes como Fassbinder, de Ettore Scola, de Luchino Visconti, de Pasolini. Claro, ahora películas italianas, pues se ha colado una hace 2 años, que es Paolo Sorrentino, La Gran Belleza, la Grande Bellezza, sí. Pero bueno, pues de casualidad, porque es una película que entra bien, ¿no? Pero el panorama es tan triste como que lo que triunfa es el cine norteamericano más embrutecido, y ahora en el último año está produciendo una curiosa situación con un cine español a raíz de 8 apellidos vascos, que parece que empieza a encontrar su público, ¿no? Y bueno, a mí no me parece mal de partida que la gente vaya al cine, pero sí me parece triste que la conclusión de la crisis del cine español sea que hay que hacer un cine como muy vulgar, como lo más parecido a una sitcom televisiva, y que eso sea el modelo de triunfo, ¿no? Entonces, claro, ante todo eso sí soy pesimista, porque yo recuerdo lo que era el cine mayoritario, o una parte del cine mayoritario hace años. Era un cine, pues el cine de los 70 en concreto, se correspondía también con una época ideológicamente convulsa. Yo creo que todo está relacionado. Es decir, no se había caído el muro de Berlín, existía una dialéctica entre diferentes modos de entender el sistema económico, político que nos gobierna, y todo eso tensionaba. Pues había lucha armada o terrorismo, como queramos llamarlo, en diferentes países, en toda Europa había esos movimientos, ¿no? Y hay gente como Fassbinder o Pasolini o aquí en España incluso Gutiérrez Aragón o Eloy de la Iglesia hablaban de eso, ¿no? Hoy las películas, pues muy contadas películas, tienen un contenido político,
y todo va unido, ¿no? Es decir, el contenedor, que es cada vez más dictatorial y más excretor de cualquier película que sea combativa, que son los cines dominados por oligopolios norteamericanos o japoneses, sí. Y otra parte el propio mundo, que es cada vez más acomodaticio y más, ya no posmoderno, sino más carente de propuestas ideológicas, alternativas, y entonces un cine más plano, ¿no? Todo eso nos lleva a esta situación. Vale. Continuando con lo que estábamos hablando ahora, del ciclo de esta edición de Cine Europa, como Tiburón devoró el cine, ascenso y caída de nuevo Hollywood, ¿crees que ese fue el momento clave para que la situación del cine de autor cambiase radicalmente? Es decir, la llegada de George Lucas, Steven Spielberg y su cambio drástico, introducción de estrategias de marketing y distribución que ahora no son tan familiares, en su momento pudo afectar negativamente a la larga la calidad de las películas. Sí, totalmente. Además, de una manera, digamos que se puede visualizar de una forma tan clara como que el día en que se estrena una película, Carga Maldita, que era la segunda versión del Salario del Miedo, ¿no? Que hacía William Friedkin. Sí. William Friedkin era un director de este nuevo Hollywood que era muy peligroso y porque era muy alternativo y porque hacía películas que incomodaban al sistema y que los directores tenían un sello autoral, se habían apoderado de Hollywood, William Friedkin, Coppola, Brian De Palma, Scorsese, ¿no? Naturalmente Scorsese, que bueno, fue el único que sobrevivió, ¿no? Hal Ashby, todos estos. Sucede que el día que se estrena Carga Maldita, que era una película que había costado muchísimo, que se rodó en Centroamérica, que fue un rodaje de estos desastrosos, sí, donde todo salió mal, y bueno, pero una película que había costado mucho dinero. Bueno, y que producía la United Artists, pues ese mismo día se estrena La Guerra de las Galaxias. O sea, hubiese salido la película, que por cierto, se ha revisado, hace 2 años se repuso en el Festival de Venecia con una copia nueva y ahora circula por ahí, y a mí me parece una película maravillosa, maravillosa, y claro, se estrenó el mismo día que La Guerra de las Galaxias, es decir, fue una película que nació muerta, ¿no? Pero se puede ver también en dos películas que digamos que son totémicas de lo que es el entierro de ese cine, ¿no? Que es de una parte esa película legendaria porque produjo el hundimiento de un estudio que fue Heaven's Gate de Michael Cimino. Sí. Y claro, lo que sucede con Heaven's Gate, con La Puerta del Cielo, es que efectivamente fue una película que fue un desfase de presupuesto, que cortaron el productor y que redujeron su metraje, le cortaron más de 1 hora y aquello no tenía sentido y se estrenó, claro, una película que nadie comprendíamos, ¿no? Y entonces se dijo, ¿no? Michael Cimino, el hombre que hundió la United Artists. También, con el paso del tiempo, una vez que hemos podido ver la versión de 200 y 205 minutos de Heaven's Gate, vemos o tenemos la duda más que razonable de que, aparte de la censura económica y tal, había una censura ideológica, porque aquella película lo que estaba mostrando es cómo en los Estados Unidos, en el año 1901, había habido un pogromo contra los nazis, una especie de pequeña Shoah, ¿no? Con los judíos que llegaban de Ucrania y tal, antes de sucederse en Alemania. Incluso había un personaje que era Sam Waterston, que era un militar con un bigotito muy hitleriano. Eso en aquel momento no se percibió, pero visto hoy no cabe duda que esa película era inestrenable porque no podían tolerar que el sueño americano fuese de esa manera perturbado, ¿no? Yeah. Y al lado de eso, Coppola con Apocalipsis Now, que al fin y al cabo tocaba el otro tema tabú y cercano que era Vietnam, y era una película que venía a resumir, también es cierto, la versión íntegra, tampoco se vio en su momento, la versión íntegra yo creo que de una manera más clara, venía también a certificar lo que había sido Vietnam para la cultura americana, esa pérdida de la inocencia, ¿no? Entonces, automáticamente, año 80, en los Estados Unidos gana Ronald Reagan, como siempre, el estrato político asociado al creativo y al industrial, ¿no? Y bueno, aunque no hubiese ganado Reagan, no hubiese sido igual, ¿no? Pero digamos que eso le da como más dureza al corte, ¿no? Al corte final, que es el decir, ya está bien con estos chicos que vienen de la década de los 60, que fuman bastante y se colocan y son incontrolables y no es que se pasen de presupuesto, es que se pasan de ideología. Y entonces a Coppola lo atrapan y lo hacen un eterno deudor que tiene que hacer películas de consumo.
a Cimino directamente lo condenan y vive un proceso de digamos, de desequilibrio, no digo que después esta cosa del cambio de sexo de Cimino, que lo vimos en Venecia porque también se pasó la puerta del cielo, tenga algo que ver con eso, ¿no? Pero en todo caso, sí es un cambio total de Michael Cimino, que hace poco en la exposición de Helmut Newton aparecía, Helmut Newton lo fotografió junto a Christopher, junto a quién era, junto a Mickey Rourke en Cannes, detrás de un cuadro de Napoleón. Eso era muy emblemático de lo que era Michael Cimino se consideraba, ¿no? Un Napoleón, ¿no? Y era una persona pues obesa, con un aspecto de potencia y de felicidad. Y claro, Michael Cimino que vimos hace 4 años estrenando, era una persona enjuta, pues con sus facultades mentales, intelectuales, quiero decir, un poco disminuidas, y bueno, pues ahí hubo una ejecución, claro, de toda esa generación, porque el cine americano de los 70 es radicalmente subversivo. O sea, igual que el cine italiano, todo el cine italiano que va de la posguerra hasta los años 80, hasta que llega Berlusconi, todo es político, todo ese cine, hasta las comedias con Alberto Sordi y con Vittorio Gassman, esas comedias son tremendamente ácidas, todo el cine italiano es político. Pues en los años 70, todo el cine americano, o casi todo, Superman, pues no, pero el 90% del cine que se hace en Hollywood es político. Hoy probablemente sea el 5% del cine que se hace en Hollywood político, ¿no? Y entonces, esa generación, hay un libro que cuenta esto muy bien, de Peter Biskin, ¿no? Sí. Raging Bulls, Easy Riders, que explica muy bien todo este proceso de esta generación, que realmente es apabullante, ¿no? Porque en Cine Europa efectivamente pasamos un ciclo extensísimo de más de 70 películas que hablaban de esto, y claro, es que te ponías a ver aquellas películas, no sé, tragicomedias como Harry and Tonto, que aparentemente eran películas menores, y las ves hoy y dices, es que tienen casi un mecanismo marxista, ¿no? en su discurso. O sea, claro, ha sido demoledor el cambio, la degradación, ¿no? intelectual e ideológica del cine. Hablaba de Hollywood, y cuando hablaba de Europa ya he hablado de todo lo que pasó también en Europa. Pero ¿no crees que esa tendencia a veces por cierto tipo de gente a considerar el cine que emitís en Cine Europa a veces oscuro, ¿no? Indescifrable, un poco críptico, un error de base? Porque generalmente muchas de las películas que emitís, ¿no? son, aunque no lo parezcan, más transparentes, ¿no? Que mucho cine que se emite en cartelera, que tienen una especie de mensajes o de fuerzas ahí los están moviendo y no saben muy bien qué quieren decir ni nada, ¿no? Parece transparente el cine de cartelera, pero a veces todo lo contrario, ¿no? Es un cine reaccionario y... Sí, claro. Yo creo que, o sea, a veces, yo cuando digo que el cine que no es político, no quiere decir que no tenga ideología. Claro, tiene ideología. Todo el cine, cualquier película tiene ideología. Claro. Hasta Sonrisas y Lágrimas tiene ideología, evidentemente. Claro, no va a tener una película donde está el señor alemán, está en los Alpes suizos y está cantando. Incluso, ya que hablamos de Superman, la última de Superman, El Hombre de Acero, el hecho de que las fuerzas militares actúen en esa película y no salga ningún político, puede estar dando un mensaje de que la policía puede tomar, aunque sea algo muy en la mente, eso pero en 4, lleva mucha gente, claro. Pero en 4. La nueva. La última que digo que puede ser tan político como que el Loach, porque llega más gente y te puede dar la idea de que igual no necesitamos unos políticos que controlen a los militares, y es algo que está ahí subrepticio, que no te lo dicen explícitamente, pero que puede colar en la mente de la gente. De hecho, la situación que no es casual, ¿no? De que este aluvión de películas de superhéroes, ¿no? Que aquí pues, son los complejos de multisalas, ¿no? Parece que solamente se estrenan esas películas. De la Marvel, antes teníamos la Metro, el León de la Metro, y ahora tenemos el sello de la Marvel o la DC, ¿no? Estas cosas. Parece que el hecho de que todas las películas sean de superhéroes, pues no sé, hay algunos críticos muy avezados que ven elementos subversivos. Yo en general tiendo a pensar que un cine que está sustentado en superhéroes, yo tengo mis sospechas de que si no es realmente reaccionario ya el concepto, ¿no? Después bueno, hay buenas películas, pues la segunda parte de Star Trek, pienso ahora, por ejemplo, me parece una buena película, o incluso las de Christopher Nolan sobre Batman, pero sí, o sea, efectivamente, en cuanto a esa supuesta distancia que hay con respecto al público, hombre,
no cabe duda que el cine que se exhibe en Cine Europa es un cine que directamente sí tiene un mensaje plástico, pero que siempre lleva, en todo caso, detrás, si es solamente plástico, un contenido ideológico, a veces más directo, pero es que, claro, es que hoy en día es ideológico adaptar a Chekhov, ¿no? Porque es que la oferta de cines son las 50 sombras de Grey, o una película con Coronado haciendo de policía que mata a todo el mundo antes de preguntar, y eso parece muy divertido, ¿no? Y no es ultra, es decir, hace años eso era Harry el Sucio, Clint Eastwood, y todos decíamos o Charles Bronson, ¿no? Y todos decíamos que eso era fascismo, ¿no? Y se lo decíamos con aquella facilidad con la que se usaba la palabra en los 70, pero que a lo mejor no era tan desacertada. Y en cambio hoy, pues, no habrá paz para los malvados, se convierte en la mejor película del año, no más artist, y se le dan no sé cuántos Goya, o Santiago Segura se permite hacer todo ese cine xenófobo, homófobo, casposo, grosero, pero no, todo es una broma, amiguetes, no pasa nada, se dan unas cerillas, ¿no? Y se quema ahí a un mendigo que está en un sitio, pero es de bromas, ¿no? Esto no pasa en la vida real, ni nadie lo va a imitar. Sí, claro, el cine sí que tiene ideología, lo que pasa es que la ideología de ese cine mayoritario es muy, muy perversa, y está, claro, escondida dentro de ese supuesto divertimento. Yo diría aburrimiento, porque qué aburridas son esas películas. Sí, porque, por ejemplo, a mí me gusta la quinta entrega bastante, y en general no me desagrada, pero en A Todo Gas, todas las películas, el villano nunca es americano, no es un coreano, es un brasileño, es lo que sea, pero nunca es un americano. Sí, eso está muy extendido. Eso está en las películas de James Bond, ¿no? Han terminado un poco criticándolo también en las últimas, ¿no? Claro, es que digamos que es un tópico que ya, si ya las películas de James Bond tenían y entonces no existía la Guerra Fría, sí. Es decir, al fin y al cabo era el mundo de John le Carré, ¿no? Pero los malos siempre tenían algún elemento sovietizante, ¿no? Si no eran rusos, pero eran orientales, o pertenecían. Y después hemos visto cómo variaba, en un momento determinado eran árabes, ahora tienden a ser muchos, claro. También se tiene cuidado con eso, porque ahora se cae en lo políticamente incorrecto si el villano es. Pero yo recuerdo antes del 11S, cuando no hace tanto, digamos, la teoría que después sustentó el Bush, el más tonto, ¿no? De los dos, que el eje del mal era Irán, Cuba y tal. Bueno, pues yo recuerdo un James Bond en donde el malo era un sudamericano que tenía la piel con grumos como Noriega, el que tumbaron en Panamá, que era un hombre de la CIA, como dicen que lo era Bin Laden, ¿no? Pero bueno, estas cosas, evidentemente se busca siempre. Estados Unidos siempre ha vivido es como Belén Esteban, siempre ha vivido de tener un enemigo, ¿no? No saben vivir de otra manera, y eso alimenta el engranaje, porque alimenta la industria armamentística y porque es lo que parece que rearma moralmente ese país, ¿no? Bueno, el país tampoco sean culpables, la propaganda o el cínico que montan para que la población siga creyendo en ese mito fundacional, en fin, del Mayflower y todas estas cosas, y de que son la nación elegida. Entonces eso les lleva a buscar siempre enemigos. La nación elegida tiene que, como todos los nacionalismos, tiene que elegirse frente a alguien. Entonces tiene que estar buscando un enemigo. Pues evidentemente, era muy fácil en la Guerra Fría, era siempre el bloque del Este, o asiáticos, ¿verdad? Y después lo fueron árabes, y bueno, pero eran los indios, claro, los westerns, y van cambiando. Ahora en este momento es incómodo que sean los árabes, porque eso parece, claro, como hay árabes que lógicamente que no están metidos en el Estado Islámico, pues, pero siempre se busca un antagonismo, y ese antagonismo nunca es gratuito, ¿no? Siempre responde a perfiles que interesa a nivel propagandístico difundir, y que también vende comercialmente. En la época de Charles Bronson, época tan divertida, que los malos eran todos pandilleros que llevaban gorras como del Che Guevara, ¿no? Es decir, era algo, iban con pantalones como de heroinómanos y gorras del Che Guevara, ¿no? Es muy curioso ese ley propagandístico, claro. Sí.
Y ya que hablamos antes de un poco del cine español, hace poco con los Goya, creo que dijiste que en la negación del Goya Magical Girl, que era un triunfo del cerecismo, que podrías explicar un poco sí, lo puse en un Twitter, yo no estaba viendo los Goya, además estaba en el Festival de Berlín, pero llegué al hotel y iba viendo los premios, nada más no podía ver la gala, porque en la televisión española tiene estas cosas, no me dejaban verla, y solamente los leía, ¿no? Y bueno, mi opinión, de las películas que estaban nominadas, había una película que era claramente la película del año dentro de las que estaban nominadas. Pues había otra serie de películas de cine independiente que esas ya quedan, me refiero al cine independiente, cine muy alternativo, que esas ya quedan fuera del panorama de los Goya, ¿no? Pero dentro de esa oferta de los Goya, al fin y al cabo Magical Girl tampoco es una película exactamente barata, y venía de ganar la Concha de Oro y el premio de Mejor Actriz en San Sebastián. Me parecía de lejos que era la mejor película. Es decir, yo no puedo, en mi valoración, y es subjetiva, pues La Isla Mínima es una interesante película industrial, es una película de género, es interesante, a mí no me irrita, ¿no? Sí me puede molestar que arrase con todo y que, sobre todo, ya sabíamos que iba a arrasar, pero yo que no le diesen, es decir, y además funcionó un poco como los Oscars, es decir, el año que pues, los Oscars, la mayor parte de ellos, El último emperador, pienso ya en Forrest Gump, ese tipo de películas, siempre gana una película, o suele ganar una película a veces tontorrona, pero que crea un consenso, ¿no? Bueno, pues yo asumo que gane La Isla Mínima y que se lleve todos los premios de tipo más técnico, pero que no ganase ese Goya Pepe Sacristán, que se lo diesen a Carre Alejalde por 8 apellidos vascos. Claro, ahí hay ya un síntoma de reaccionarismo, como de regresión, porque los Goya, digamos que no son tan torpes o tan gruesos como los Oscar, en mi opinión, ¿no? Pero este año fue terrible, como el premio a Carmen Machi, ¿no? O sea, esos dos, cuando hay un consenso, incluso con gente que estuvo en la película, en que Carmen Machi estaba espantosa en 8 apellidos vascos, ¿no? Y esto hablaba con gente que estaba en la película. Pero no, o sea, tocaba eso y tocaba que le lloviesen todos los Goyas, los convenientes y los inconvenientes a La Isla Mínima, y claro, y no premiar el guión de Magical Girl, que a mí me parece que es una película por buscar un paralelismo que tiene un brillo. Si digo tarantiniano, parece que fuese una película de Tarantino, cuando no lo es en sí misma original, pero quiero decir que eso tiene una gran brillantez como película de dispositivo. Es ejemplar como una película de dispositivo, Magical Girl. Es una película es un premio de guión incontestable, como el premio de Bárbara Leño, el premio de Sacristán, ¿no? Yo criticaba que no le diesen esos dos Goya, ¿no? Pedía por lo menos esos dos Goya para que quedase de alguna manera representada Magical Girl, ¿no? Tampoco es la cosa de decir, como a mí me parece que es la mejor, tiene que llevarse también mejor director y mejor, ¿no? Ya sabes que hay determinados baremos industriales que pesan en la hora de los premios, ¿no? Pero esa hegemonía de La Isla Mínima, de 8 apellidos vascos y de Mortadelo y Filemón, y no me acuerdo cuál era la otra película que también tuvo un montón, te da una visión que también te produce miedo, porque sabes que eso después tiene consecuencias, que es que la gente que hace un cine como Magical Girl, que son películas de un cierto presupuesto, pues esa gente se queda laminada.